en los sistemas secuenciales. Entonces, eso es importante que vayamos recordando esos conceptos. Ahora, del procedimiento de diseño algo ya hemos hecho. Hemos avanzado bastante, tal vez la parte más importante. Por eso mismo hay que ir repasándolo, porque esos pasos que hemos dado en la metodología de la síntesis son los más complicados de la metodología. De ahí viene ya la cosa sencilla. ¿No ve? Por eso es que estamos repasando. Ya nos repasamos sobre los conceptos de los sistemas secuenciales, porque esos ya los hemos hecho, pero durante 2 o 3 clases. Entonces, suficiente, creo. Y ahora ya te toca leer a ti. Entonces, tú tienes que ir repasando esos pequeños conceptos. Lo que sí para nosotros está claro que el procedimiento de diseño nos tiene que hacer diseñar también nuestros flip-flops elementales, o sea, las memorias elementales que vamos a utilizar en el proceso de la síntesis. Pero también esa metodología me va a permitir diseñar mis aplicaciones, con o sin los elementos secuenciales. Cuando decimos sin los elementos secuenciales, seguramente vamos a utilizar los elementos secuenciales de reacción directa. Es decir, aquellos que tenían solo una realimentación de la salida hacia la entrada y la memoria estaba en el tiempo de propagación, en el lazo de realimentación y en los elementos combinacionales que participan en dicho lazo. ¿No ven? Ok. Entonces, y así va a ser. El método a nosotros nos va a permitir obtener nuestros operadores básicos conocidos con este nombre de flip-flops. ¿No ve? Y de esos flip-flops, ya sabemos, tenemos 2 tipos, los asíncronos y los síncronos. Y en función de la forma como se habilitan los estados internos o la forma como se ponen las excitaciones externas, ya sabemos que tenemos 3, los de nivel, los de flanco y los de pulso. ¿No ve? O sea, toda esa secuencia ya hemos visto. Ahora estamos estableciendo el método de diseño y gran parte de esto, reitero, ya lo hemos ido mencionando. Entonces, para diseñar, todo proceso siempre se inicia con un enunciado. ¿Y el enunciado qué representa? La tarea lógica que el sistema digital debe realizar. ¿No ven? Esa tarea lógica que el sistema debe realizar lo tienes que elaborar tú, el que va a diseñar un sistema. Entonces ya habíamos mencionado que para eso tú tienes que tener un pleno dominio de todas las reglas del álgebra de Boole, que se ocupan de la lógica de proposiciones. Entonces, y la tarea lógica, hemos dicho, tiene que estar realizada en un lenguaje lo más claro posible. Entonces, si el enunciado está claro, es posible que aplicando la metodología tú culmines con la obtención de un circuito secuencial que ejecute dicha tarea lógica. Si no, va a ser obviamente imposible, ¿no ve? Entonces, reiterando, la tarea lógica siempre va a iniciarse con las especificaciones del sistema secuencial. Lo mismo era para el combinacional. Se inicia con las especificaciones del sistema combinacional y terminaba obteniendo el sistema combinacional. En nuestro caso, va a terminar obteniendo el sistema secuencial. ¿Vale? Entonces, para eso tiene que hacerse en un lenguaje, como decíamos, lo más claro posible. Y ahí está la primera gran dificultad. Muchas veces el lenguaje que utilizamos no es tan claro. Es más bien ambiguo. Y cuando eso sucede, debes procurar utilizar varios mecanismos de interpretar hasta que ese enunciado esté clarísimo para que podamos proceder a la síntesis. Entonces, la interpretación lo hacemos de varias maneras. Ahora, no quiere decir que tú tengas que utilizar todas las maneras. Basta con que utilices uno. Si aún así no está claro, utilizarás 2, 3, 4 y así sucesivamente.
hasta que el enunciado nos quede claro. ¿No ve? Entonces, y a eso nosotros venimos a llamar interpretaciones de las especificaciones de la tarea lógica que el sistema secuencial va a realizar. Entonces, aquí te empieza a decir que tú debes realizar en lo posible todas las interpretaciones hasta que el enunciado te quede claro. Hay muchas personas que entendemos casi de entrada y otras tendremos que hacer una interpretación, 2 interpretaciones, 3. Eso es lo que te va a hacer demorar en el proceso de la síntesis. Entonces, en la interpretación, por ejemplo, puedes utilizar los símbolos del enunciado, ¿no? Símbolos del enunciado que me permitan establecer la secuencia o funcionamiento del sistema a ser diseñado. Ok. Entonces, en base a las variables que me da el enunciado, yo voy a hacer una interpretación para que me quede claro. Si aún no está claro, utilizo otro mecanismo. Entonces, en base a esos símbolos, representar a partir de las especificaciones un diagrama secuencial en base a niveles. ¿Y qué es en base a niveles? Nuestro diagrama temporal de todo sistema secuencial, en este caso va a ser de nuestro sistema, de todo sistema combinacional, en nuestro caso va a ser del sistema secuencial, obviamente. Un diagrama temporal. Si aún así no está claro, hago un diagrama funcional, o también conocido con el nombre de flujograma, un diagrama de flujos. Claro, el diagrama de flujo, ¿dónde lo han aprendido? Lo han aprendido en alguna materia de matemáticas, donde se utilizan algunos lenguajes de programación. Son útiles para la programación. En nuestro caso van a ser útiles para entender el enunciado de mi problema. Pero más o menos tienen casi la misma nomenclatura, por no decir la misma, del diagrama de flujo que se utilizan en los sistemas informáticos. Es el mismo. Ahora, muchas veces también el enunciado del problema va a venir en alguna de las formas como nosotros estamos interpretando, ¿no? Por ejemplo, el primer inconveniente que se tuvo para diseñar el elemento de control para el mouse fue complicadísimo. ¿Has visto el mouse? Tú lo puedes mover así en círculos, en líneas rectas, horizontales, verticales, etc. Entonces, su primer enunciado fue gráfico para sintetizar el circuito que controla el mouse. Es complicadísimo. Hoy en día es mucho mejor un programa informático y controlarlo con un microcontrolador que complete ese programa y tienes el mouse hoy en día. Pero el primer mouse fue diseñado de esa manera. Pero la interacción de software es mucho más conveniente. Ok, acá también va a suceder algo parecido. Con calmita. Ok. Entonces decimos, aplicando estos procedimientos por medio de los incisos A1, A2 o A3, o que el problema esté especificado de alguna de esas 3 formas analizadas, ya tendré mi enunciado completamente claro. Y este en realidad es mi primer paso. Una vez que el enunciado está claro, está totalmente interpretado, yo sé exactamente la secuencialidad de mi sistema, entonces yo tengo que elaborar la tabla de fases o tabla de estados del sistema secuencial en este caso. Ahora, esta tabla de fases o tabla de estados es muy parecido a una tabla de verdad, solo que en esta tabla de fases o tabla de estados, la tabla está formada por filas y columnas. En el diagrama de en la tabla de verdad también está formado por filas y columnas. No vamos a decir que no, no ve. Claro, es pues así, obviamente. Pero esta no es exactamente una tabla de verdad. Se parece, hemos dicho, porque está formado por filas y columnas.
aquí está impuesto. ¿Qué está impuesto? Que en las columnas estén las excitaciones externas y en las filas estén los estados internos. Ajá. Está formado por filas y columnas. En las columnas están las excitaciones externas y en las filas están las excitaciones internas, conocidos con el nombre de estados internos. Así lo hemos ido clasificando en todo lo que hemos ido detallando de las definiciones básicas para un sistema secuencial. Ok. Entonces ya sabemos, filas y columnas. En la intersección de filas y columnas, tengo que tener el estado interno siguiente y la salida del sistema secuencial. Ajá. Entonces, voy a tener columnas, en las columnas las variables externas, en las filas los estados internos, en la intersección de filas y columnas tengo que tener los estados internos actualizados y las salidas. También hemos manifestado que en los textos la intersección lo separan en dos tablas. Una primera intersección representan los estados internos y en una segunda tabla la intersección los representan las salidas. Y muchos incluso eso nos dicen, es como que tuviéramos dos métodos de síntesis. Cuando los tengo separados, van a ser, por decir, un autómata de Mille. Cuando los tengo juntos, va a ser un autómata de Moore. O viceversa. Nosotros vamos a considerar uno solo, pero la decisión que tú vas a finalmente adoptar va a ser decisión personal. Adoptas una sola tabla o adoptas dos tablas, no hay problema, es exactamente lo mismo. Ok. Entonces ya sabemos, nuestra tabla de fases va a estar formada por filas y columnas. En las filas están los estados internos y en las columnas los estados externos. En la intersección vamos a encontrar los estados internos actuales y las salidas. Ahora, de la forma como nosotros hemos definido que nuestros sistemas secuenciales son autómatas infinitos, ¿no ve? Seguramente, cuando el estado interno siguiente coincida con el estado interno anterior para una excitación externa, ese será un estado estable. Y cuando no cumple esa condición, es decir, que para una determinada excitación externa el estado interno siguiente no coincide con el estado interno anterior, a ese será un estado inestable o un estado de paso que nosotros hemos llamado. Entonces, en esta tabla de fases se nos van a presentar, tabla de fases o tabla de estados, tres casos. Que los estados internos me conduzcan a estados estables o a estados inestables. O me conduzcan a estados prohibidos. Tres condiciones, tres casos. Que los vamos a ir, ya los hemos ido aclarando. El estado estable y el estado inestable ya está clarísimo. Es cuando los estados internos, para una excitación externa, el estado interno actual coincide con el estado interno anterior. Y ese es estado estable. Y el estado inestable para una excitación externa, cuando el estado interno actual no coincide con el estado interno anterior. Y el otro caso es el fibo-Eeliano, el disponible por sistema, en nuestro caso muchas veces decimos por sistema secuencial o por operador lógico secuencial. ¿No ve? Ok. Fibo-Eeliano para nosotros. Disponibles por la secuencia. Así va a estar formado nuestra primera tabla que vamos a elaborar una vez que tenemos el enunciado lo más claro posible. Lo primero que tienes que hacer es esta tabla de fases o tabla de estados, ¿no ve? Formado por filas y columnas. Ahora,
a cada fila de la tabla de fases, porque por lo visto va a haber varias filas, a cada fila de la tabla de fases se le va a asignar una denominación. Por decir, por ejemplo, como poner el número 1, o le vamos a asignar con la letra A. Entonces, a partir de ese estado, con la variación de las excitaciones externas, vamos a ir conmutando o cambiando de estado en estado, pero es a partir de ese estado interno. ¿No ve? Ajá. Y esos próximos estados cumplirán con ser estables o inestables. También fiboleamos. ¿No ve? Ah, está bien. Entonces, esos van a ser para las excitaciones externas. Entonces, la complejidad del autómata depende de la cantidad de estados internos que se tiene. ¿Por qué? Porque para cada estado interno yo necesito un elemento secuencial, una memoria finita, y un sistema combinacional que me permita controlar. Entonces, cuando la cantidad de estados internos es grande, por lo tanto va a ser también grande los elementos combinacionales que voy a utilizar para controlar cada uno de los estados internos. Entonces, como eso es complicado, que me va a dar la complejidad de mi sistema secuencial al construir la tabla de fases, ¿no ve? Yo tengo que reducir esa tabla de fases. Ok. Ahora, previa a la reducción de la tabla de fases, yo debo observar en mi tabla de fases que hemos elaborado si por fila tengo una de estas condiciones. ¿Cuáles? Tengo un estado estable, es posible. Más de un estado estable también es posible. Ni un solo estado estable también es posible. O puedo tener todas las combinaciones que se pueden hacer con estos sistemas. Pero estamos hablando por fila. Por fila. No estamos hablando por columna. ¿No ve? Por fila. Un estado estable, más de un estado estable, ni un estado estable. Ok. Ahora, lo que pasa es que, tal como decíamos, la complejidad no depende de la cantidad de estados estables que tenga, sino depende de la cantidad de estados internos. Y eso lo estaba diciendo acá, que la complejidad del autómata está en directa relación con el número de estados internos o filas. A mayor número de estados internos se utiliza más operadores combinacionales y secuenciales. Normalmente la teoría generalizada nos dice, para cada estado interno se requiere un sistema secuencial, es decir, una memoria finita. Para controlar esa memoria finita se necesita un elemento combinacional. Cuando digo un elemento, pueden estar formados de varios elementos combinacionales que permitan controlar este sistema secuencial. Si tengo muchos, entonces seguramente tengo muchos elementos de memoria y muchos elementos combinacionales que le controlan. Complejo el sistema. Entonces, para eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reducir los estados internos y obtener una tabla reducida. Y la tabla reducida lo vamos a obtener aplicando dos posibles propiedades que se nos va a dar permanentemente. ¿Vale? ¿Cuáles son esas propiedades? Los estados equivalentes o los estados pseudoequivalentes, o ambos. Equivalentes y pseudoequivalentes. Puede ser uno solo, pueden ser ambos. Si se cumple la equivalencia o la pseudoequivalencia, me va a permitir reducir los estados internos. Pero esa equivalencia y esa pseudoequivalencia se tiene que cumplir para cada excitación externa. Entonces me dicen, dos estados son equivalentes cuando les corresponde la misma salida y la denominación del mismo estado interno.
o estos diferentes, pero la secuencia a partir de estos estados, por cambio del estado de excitación externa, en cualquier sentido, tiene que ser la misma en dicha transición. Entonces, eso se llama estados equivalentes. ¿Y cuándo son pseudoequivalentes? Cuando para esa transición que mencionamos coincide un estado interno inestable con un estado imposible o fiboeliano, o un estado estable con un estado imposible o fiboeliano. Y a eso se llama pseudoequivalente, porque el estado imposible lo puedo reemplazar por el estado inestable o por el estado estable. Esa parte sí es relativamente complejo entenderlo, pero bueno, sí es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque el fiboeliano tú lo podías definir, ¿no ve? ¿Qué me conviene? ¿Que sea 0 o que sea 1 para una mayor o menor reducción de la función lógica que estamos implementando con el auxilio de funciones incompletamente definidas? ¿De acuerdo? ¿Parecido? Ok. Entonces yo tengo que hacer cumplir esas dos propiedades, que sean equivalentes o pseudoequivalentes. Siempre, para la misma excitación externa, dos estados internos y la secuencia a partir de ellos. Ahora, también es posible encontrar que tres estados internos, o sea, al principio eran dos, ahora, tres estados internos puedan ser reducidos en uno solo. Esa se llama propiedad transitiva. La propiedad transitiva lo hemos aprendido en matemáticas. Cuando decimos en matemáticas, cuando tengo tres estados internos, en matemáticas, tres estados, tres variables para que se correlacionen, estas deben correlacionarse de a dos. Y la correlación de a dos debe incluir las tres proposiciones. Para eso tienes que recordar, te lo hemos dicho, que vayas recordando esas reglitas que has aprendido en la materia de matemáticas. Acá te lo vamos a mostrar. Es un poquito complejo mostrar al principio, sí, lo es. Ya sabemos que nuestro curso a distancia ya es complicado, ¿no ve? Ya tenemos algunas complicaciones ahí. Ya. Dos estados internos de una tabla de fases son equivalentes, esto hay que leerlo biencito, para la misma excitación externa. Nunca olvides excitación externa. Cuando le corresponde la misma salida y todas las posibles secuencias de estados externos de entrada, a partir de ambos, conducen a la misma secuencia de estados internos. Esos son equivalentes. Dos estados internos de la tabla de fases son equivalentes si en cada una de las restantes columnas coinciden dos estados inestables de la misma designación, o bien dos estados imposibles. El estado imposible siempre va a tener la misma designación, una X, un fiboeliano. Entonces, para que sean también equivalentes, pueden coincidir dos estados inestables o dos estados fiboelianos. Eso te está diciendo. Eso también son equivalentes. En caso de que en alguna columna los estados siguientes sean diferentes, es necesario que estos a su vez sean equivalentes, lo que significa que más de dos filas pueden ser equivalentes y fusionables en una sola. Estamos hablando de tres. Propiedad transitiva. También te lo vamos a mostrar con el ejemplo. Porque es relativamente complejo esta parte de la equivalencia y la pseudoequivalencia. Por eso, un poco te lo leo, la filmina, porque lo tienes que ir asumiendo, dominando.
este modelo. Ahora estos son para los pseudoequivalentes. ¿No ven? Entonces, ahora, aquí hay una excepción en los equivalentes. Cuando dos estados imposibles para la misma excitación coinciden, eso es equivalente. Son iguales, ¿no ve? Equivalente. En cambio, pseudoequivalentes cuando tienen que ser diferentes. ¿Cómo diferentes? Pseudoequivalentes, si para una misma entrada externa coincide un estado inestable y un estado imposible. Un fiboeleano con un estado inestable o un estable con un fiboeleano. En la fusión se reemplazan los estados imposibles por el estado inestable o por el estado estable. Y en este caso, a la salida del autómata, le puedes asignar la del estado inestable o la del estado estable. O también un fiboeleano, que te permita una mayor o menor reducción de tu sistema secuencial. También lo vamos a mostrar. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, claro que por inspección en la tabla de fases, esto es complicado. Reconocerlo. Entonces, para tener éxito con estas tres definiciones, ¿no ve? Con estas definiciones que tengo, esta, que es la de los estados equivalentes, que tiene dos partes, y con la definición del estado pseudoequivalente, lo mejor es hacer una tabla de fusión. Una tabla de fusión que también se denomina tabla en escalera. Y ahí no se nos va a pasar el detalle de la comparación de dos estados en forma permanente, siempre tomadas de a dos. Entre la tabla en escalera está formado en una columna a partir del segundo estado hasta el último, y en una fila a partir del primer estado hasta el penúltimo. Y con eso tú puedes hacer el control, si tengo estados pseudoequivalentes o estados equivalentes o estados transitivos. Lo vamos a mostrar. Es la mejor manera, especialmente cuando el número de estados supere a unos 5 o 6 estados. El mejor mecanismo. Es el mejor mecanismo la tabla de fusión. Y es tan sencillita realizarla que no vamos a tener mayor problema. Bueno, aquí te está explicando que esta tabla tiene la forma de peldaños sucesivos, por eso lo venimos a denominar tabla en escalera. Y en esa tabla en escalera, cuando se cumpla la equivalencia o la pseudoequivalencia entre dos estados internos, yo le voy a anotar con un tilde. Cuando no haya equivalencia, por ejemplo, cuando tengan la misma salida, les voy a aplicar una X. Y cuando la equivalencia o pseudoequivalencia va a ser condicionada, entonces voy a anotar la condición porque de repente es transitivo. Sencillito lo vamos a ejecutar, esta tabla, que inicialmente parece ser complejo. Una vez que nuestra tabla de fusión esté completo con tildes o con X, ¿eso qué significa? Que los condicionantes hemos también eliminado o lo hemos aceptado, ¿no ve? Por lo tanto, va a estar lleno de tildes o lleno de X, tendré mi tabla reducida. Con eso construiré mi tabla de fases reducida. Ok. Haciendo cumplir esos principios de equivalencia y pseudoequivalencia, obviamente. Es importante darme cuenta que los estados con visto bueno son los fusionables, son los que se van a combinar dos estados en uno solo o tres estados en uno solo. Por eso que tengo que completar. O con tildes o con X en la tabla de fusión. La fusión se puede realizar, por si acaso, entre filas a las que les corresponde la misma o diferente estado de salida. Ahí ya te está llamando, ¿no ve? Ya te está diciendo en forma clara que eso es para cada columna. Pero para cada columna tienen que tener siempre el mismo estado.
está hablando de filas que pueden tener la misma salida o pueden haber varias salidas ahí en una fila. Pero en la columna tienen que tener siempre la misma. Entonces pueden ser fusionables, dicen, columnas que tienen diferentes salidas o la misma salida. Esto los autores te suelen decir. Si tienen la misma salida, te van a dar un tipo de autómata y si tienen salidas diferentes, te van a dar otro tipo. Y eso lo está aclarando aquí. Si la fusión se hace entre filas que tienen el mismo estado de salida, el autómata es de Moore. Y si son diferentes, el autómata es de Milley. Allá